Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos nuevamente en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, pues para compartir la reflexión de la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando a Sor Faustina, Santa Faustina, ¿verdad? Esta santa a la que el Señor le regaló toda esta, pues, ¿cómo podríamos decir? Doctrina, espiritualidad de la coronilla, ¿verdad? Y que tanta gente, pues, desde ahí ha ido haciendo como una relación personal con Dios, ha ido haciendo como ese apostolado de la oración para con los demás. Buenos días para los que ya están conectados. Yo personalmente no conocía mucho de ella, sí había escuchado desde antes de entrar a la congregación. Recuerdo que papá había comprado un cuadro muy bonito, una imagen del Señor de la Misericordia muy bonita. Pero nada más, ya que entré a la congregación, tiempo después escuché un poquito más sobre la coronilla, el rosario de la misericordia. Pero indudablemente cuando yo tuve ya como más esa cercanía fue cuando estuve con papá en el hospital, que él pues se dedicaba a orar todo el primer tiempo, rezaba su rosario, hacía sus oraciones del día y lo que no podía pasar era la coronilla de la misericordia. Ahora sí que tuve que aprenderla. Lo que hice fue bajarla, descargarla en el celular y ahí me iba guiando, ¿verdad? Y ya se me quedó, ¿verdad? Ya se me quedó a mí. Y hago una mezcla de lo que es la coronilla con mi propia espiritualidad, ¿verdad? El ofrecimiento del Verbo encarnado. Bueno, los invito a que podamos adentrarnos a la reflexión del día. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Hoy quiero enviar un saludo muy especial. Yo les digo que a mi fans número 1, que es a mi sobrino Jesús Galicia Ortega, mejor conocido como Chuchito. Él es un jovencito con, con necesidades especiales, tiene parálisis cerebral, neuromotora. Sin embargo, me doy cuenta que cada que subo los podcasts y que los pongo en los estados de WhatsApp, él siempre los retransmite, ¿verdad? Aunque tiene esta necesidad especial, discapacidad, es muy inteligente, entonces él se encarga de hacer promoción a estas reflexiones. Entonces, Chuchito, pues va este abrazo, este gran saludo para ti. Y te digo, como algún sacerdote sé que te manda a decir, desde tu, desde tu propia naturaleza, ora a Dios por nosotros, ora para que ya pronto termine esta pandemia. Yo sé que tú tienes contacto directo con Él. Entonces, ora, Chuchito, ora para que ya el Señor ayude a que esto termine, ¿verdad? Y a que todo el dolor que se está viviendo en la humanidad pues se haga muy fecundo en bien de la misma humanidad. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, para que puedan preparar su lectura. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo:
un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas y con aceite y vino se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Bueno, creo que esta palabra nos da para mucho. Muy confrontante, la verdad, muchísimo, muy confrontante. Que de verdad yo les comparto cuando yo decía, de verdad tengo autoridad para reflexionar, para dar esta reflexión de esta palabra, porque la autoridad te la da la forma en que vives, ¿no? La coherencia de vida. Y pues me confrontaba, ¿no? Me confrontaba. Esta parte de realmente soy prójimo con el otro. Sin embargo, en este momento, cuando yo iba dando lectura, les comparto que resalto de una forma muy fuerte esta frase de: a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Leo toda la frase completa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En la mañana que yo reflexionaba, meditaba en la oración, yo me quedé en esta otra parte, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y yo decía: de verdad te amo, Jesús. De verdad te amo con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. De verdad eres el centro. Y también me preguntaba: ¿y amo a mi prójimo de verdad? Y de verdad yo les comparto, yo decía: qué difícil es llevar a cabo este mandamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este mandamiento es amar a todos. Amar principalmente a aquel que te ha hecho daño, a amar a aquel que no entiendes, a amar a aquel que quieres ver 4 metros a la redonda, ¿no? O más lejos, que si es posible no quieres verlo, ¿no? Y en la mañana, como la conclusión que yo llegaba era como decir: Señor, pues ayúdame a amarte, ¿no? Ayúdame a amarte con todo mi ser. Ayúdame a dejarme amar, para que entonces yo pueda amar a mi prójimo, ¿no? Para que yo pueda hacerme un prójimo con el otro. Porque si vamos recorriendo la forma en que se comportó el samaritano, o sea, los samaritanos no eran queridos por los judíos, eran vistos peor que escoria, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vivían en Samaria, vivían fuera, ¿no?, de la parte de Judea.
Sin embargo, fue el único que tuvo compasión para el que habían asaltado. Ni el sacerdote, porque el sacerdote sabía que si él se acercaba faltaba a las reglas, se volvía impuro y entonces no podía ir al templo. Sin embargo, dejó al templo de Dios que es en el hermano. Y fíjense la forma en que actuó el samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él. Él sintió compasión y le hizo caso a la compasión. ¿Cuántas veces nosotros vemos gente ahí tirada en la calle pidiendo limosna y podemos sentir esa compasión y no le hacemos caso? Por diferentes razones. O cuántas veces que no sé qué sea peor, lo tenemos en casa y ni siquiera sentimos esa compasión. Ya ni siquiera sentimos la compasión. Estamos tan ocupados en actividades, en compromisos, que no lo sentimos. Y fíjense lo que él hizo. Primero sintió compasión y le hizo caso a esa compasión. Se le acercó, o sea, se atrevió a acercarse. Quizá porque él no sabía de las reglas de los judíos, ¿no? Que si se acercaba quedaba impuro. Quizá su forma de concebir a Dios era otra. Quizá la de él sí era la de verlo ahí, en el hermano que sufre. Ungió sus heridas. No dijo me da asco. No dijo pues si me ven me van a dar a mí una paliza, ¿no? No dijo voy a quedar impuro. No dijo se me va a acabar el poco aceite y vino que llevo. Acuérdense que allá los viajes eran largos y las raciones que llevaban de pan, de vino, eran para los días. Y sin embargo él no pensó eso. Le vendó las heridas. Quizá no llevaba vendas, ¿no? Quizá de entre su misma ropa rasgó un manto y se las puso. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Yo me imagino, lo puso sobre la cabalgadura y él fue caminando. No le importó ir de pie, con tal de que al que había visto fuera bien. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. No solamente lo llevó al mesón, ¿no? Que ya era mucho. Cuidó de él. No se preguntó si tenía o no tiempo. Cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él. Hoy escuchaba una reflexión que decía 2 denarios era lo correspondiente a un sueldo de 2 días. Y dio. ¿Quién sabe si con eso se quedó sin dinero? Y dice, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. Él era consciente que a lo mejor lo que él daba no iba a alcanzar para mucho. Quizá fue a trabajar, ¿no? Quizá fue a vender cosas y después regresó a pagar. Dice Jesús, ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como un prójimo? ¿El hombre que fue asaltado por ladrones? El doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Y dice Jesús, anda y haz tú lo mismo. Y yo creo que es lo que el Señor nos dice, anda y haz tú lo mismo.